En medio de nosotros y en este lugar. Amén. ¿Cuántos se gozaron en su presencia? Amén. Es un deleite para nosotros lo que Dios nos permite vivir, experimentar en su presencia a través de esos tiempos de adoración y de alabanza. Y es transformador cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a moverse en esos tiempos de palabra. Amén. En esos tiempos de restauración, en esos tiempos de libertad. Y hoy te invito que por un momento vas a inclinar tu rostro y le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos hable en esta mañana. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás en este lugar. Y hoy te pido, amado Espíritu Santo, que tomes el control, que hables, Señor, a través de esta palabra, toque nuestros corazones, nos transformes, hagas de nosotros mejores personas, que cumplas tus propósitos en cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, te pido que limpies las mentes, Señor, limpies los corazones y nos permitas ser libres hoy a través de tu palabra y de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga a todos. Qué bueno tenerlos esta mañana con nosotros. También saludamos a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga a todos. Vamos a hablar un tema realmente confrontador, como lo es su palabra, y se titula Lo que te hace diferente. ¿Cómo titula? ¿Lo que te hace qué? Diferente. Me gustaría que me acompañes. Vamos al libro de Primera de Corintios. Usted que trajo su Biblia, que la tiene ahí con usted todo el tiempo, de manera digital. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el 29, capítulo 15, acompáñenme a leer desde el 29. De pronto al comienzo no me lo van a entender, pero ya les doy el contexto. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, verso 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hasta ahí nomás dejémoslo. Puede que suene un poco enredado este pasaje, ¿cierto? Y usted me dirá de pronto, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con que seamos diferentes? Mira, lo que nos hace diferentes es una fe que tiene que notarse. Nótelo como el subtítulo. Lo que te hace diferente es una fe que tiene que notarse. Y hay algo que necesitamos entender, y me gustaría que lo analice esta frase. Si Dios no te está formando, ojo, si Dios no te está formando, alguien más te está deformando. ¿Cómo le parece? Y escúchelo bien. Porque es obvio que nadie se queda neutral, ¿cierto? En la vida, nadie. O te forma la presencia de Dios, o te está formando el mundo, las presiones de este mundo. Alguno de los dos te está formando, ¿cierto? O te forma la palabra de Dios,
Y aquí viene lo que poco nos gusta. O te forma la palabra de Dios, o te está formando Instagram, o te está formando TikTok, o te está formando Facebook, o te está formando la cultura, o te están formando las malas conversaciones. ¿Amén? Levanten la mano los TikTokers, a ver. ¿Ve? Tenemos 2 TikTokers aquí. Por eso hay gente... Mira, cuando no es Dios el que nos forma, cuando no es su presencia, cuando no es la palabra, por eso encontramos muchas veces personas que comienzan amando a Dios, pero terminan de alguna u otra manera enfriándose. ¿Cómo sé que yo estoy frío? Si no estás sirviendo, estás frío, ¿cierto? Si no estás llevando la palabra a otros, que es lo más importante, estás frío, porque el fuego de Dios en tu interior, cuando el fuego del Espíritu Santo está ardiendo en mi corazón, yo como sea siento necesidad de llevarle a otro el mensaje de salvación, un mensaje de restauración. Mi boca no se puede quedar callada, mi boca no se puede quedar quieta, algo tengo que estar haciendo. Ahí me doy cuenta más o menos yo, qué ha estado causando, qué me está formando, qué me está enfriando. Y algo a entender, sí, es que todo esto no se da de un día para otro, lógico. Simplemente en algún punto se deja de ser formados por Dios y comenzaron a ser moldeados por otro tipo de voces, otro tipo de cosas, de lo que te presenta el mundo, que te deja estático, que te enfría, que te apaga, y que ya no sientes ganas de hacer muchas cosas o de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y sabemos que uno puede venir a la iglesia, ¿cierto? Y puede cantar y puedes escuchar las prédicas, pero hay personas que vienen y hacen todo eso, pero siguen pensando como el mundo piensa. Se sigue pensando como el mundo piensa. Y el apóstol Pablo comprendía esto, y aquí voy a esta palabra que les compartí en 1 Corintios 15, y más abajo en el 33, donde dice: no erréis, ¿cierto? Dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en otras palabras, él está diciendo: ten cuidado con lo que está alimentando tu mente, porque eso va a terminar definiendo lo que es tu vida aquí en la tierra. Entonces la pregunta es, hágasela internamente: ¿qué me está formando a mí realmente? ¿Qué me está formando? Porque aquello que escuchas todos los días, aquello que tú consumes, aquello que tú admiras, aquello que lo que tú permites que esté cerca de tu corazón, eso termina moldeando y termina en quien tú te conviertes. Y por eso el tema de hoy titula: ¿lo que te hace qué? Diferente, lo que te hace diferente. Mira, según el pasaje bíblico, Pablo está enfrentando una situación dentro de la iglesia, y aquí los pongo en contexto. Hemos tocado mucho este libro de Corintios, incluso en las prédicas de los miércoles, ¿cierto? Hablamos mucho de la iglesia de Corinto, y Pablo tenía que lidiar bastante con la iglesia de Corinto, y en este caso se encontró en una situación donde habían ciertas personas dentro de la iglesia de Corinto que decían que no hay resurrección. Que no hay resurrección de los muertos. Y aquí es donde todo cambia, porque yo les digo una cosa: si uno llegase a pensar que no hay resurrección, si no hay eternidad, si no seremos levantados cuando suene la trompeta, o si estemos muertos, resucitar, ¿no?, en una nueva vida, entonces vivamos como queramos, ¿cierto? Si nosotros no creemos en esa resurrección, vivamos como queramos. Entonces no importa cómo nosotros terminemos aquí en este mundo, entonces todo va a quedar aquí en la tierra si no hay resurrección. Y Pablo como que se pone bravo, ¿cierto? En el pasaje que leímos, donde dice: no, pues si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿cierto? Él coge y fuertemente los confronta. Pero si nosotros creemos que sí hay resurrección, entonces cada decisión que usted tenga en esta vida realmente cuenta. Entonces cada sacrificio suyo tiene valor.
Entonces tu vida realmente tiene un propósito eterno. Amén. Si usted cree en la resurrección, dígale al que está a su lado, sino al que está atrás, o si no 2 sillas atrás, dígale, esto es serio. Esto es serio. Póngase pilas porque esto es serio. Entonces en los Corintios primero miramos una fe, y eso es lo que empieza a hablar el apóstol Pablo, porque como primer punto el apóstol Pablo encuentra una fe incoherente, ¿cierto? Había incoherencias en su fe, y cosas que hoy en día también se ven, hoy las vemos en la iglesia, en el cristianismo, fe incoherente, que muchas veces pasa desapercibida en las iglesias. No es una fe y creemos en la fe y no nos damos muchas veces cuenta que es una fe incoherente. Y Pablo comienza a refutar porque algunos decían que no había resurrección. Y él les dice, ¿qué harán? Y aquí es donde va, lo poco enredoso. Dice, ¿qué harán entonces los que se bautizan por los muertos? Si no hay resurrección, entonces ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y les voy a explicar un poco esto, porque hay 2 definiciones que se acercan mucho a lo que querían decir los cristianos y lo que les quería decir el apóstol Pablo en este pasaje. Y porque Pablo, cuando les hace esta pregunta, él no es que esté estableciendo una doctrina, ¿no? Sino que él simplemente está usando este argumento para darles a entender algo. Él toma una práctica existente en algunos grupos. Mire lo que pasaba ahí. En algunos grupos dentro de la iglesia habían prácticas donde hacían bautizos por los muertos, y no era aprobada por el apóstol Pablo según esta definición. Y la primera era una práctica simbólica, ¿cierto? Todo era o errónea de algunos. Dice que algunas personas se bautizaban por los muertos, posiblemente en lugar de creyentes fallecidos que no alcanzaron a bautizarse. Ojo, son dos definiciones que se tiene sobre este pasaje. Entonces Pablo básicamente dice, si ustedes hacen eso, entonces en el fondo sí creen que hay resurrección. Si se dan cuenta como la incoherencia de ellos, primero dicen no hay resurrección y después terminan bautizándose por los muertos. Si ellos se bautizan por los muertos, están creyendo que existe una resurrección, ¿cierto? Porque si lo hacen, ¿por qué? Y Pablo les dice, entonces, ¿por qué hacen esto si ustedes están diciendo que no existe? Otra interpretación contextual sería, bautizarse por los muertos puede referirse a, y esta es de pronto la más cercana y acertada, dice que personas que se bautizan motivadas por el testimonio de creyentes que murieron en Cristo. Es decir, ven la fe de alguien que murió creyendo y deciden seguir ese mismo camino. Y todos sabemos que el bautismo, ¿cierto?, es para una nueva vida. Estamos creyendo en la fe por una vida eterna, por una resurrección. Entonces sería bautizarse a causa de los muertos, no en sustitución. Y mira que hoy en día vivimos algo similar. ¿Sabe por qué les digo que vivimos algo similar? Hablando de fe incoherente, porque muchas veces nosotros decimos creer, ¿cierto?, pero dudamos, pero estamos dudando. Nosotros decimos confiar, pero vivimos en miedos y temores. Decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero no le damos la prioridad, no le damos el primer lugar en todo en nuestra vida. Y esto pasa mucho en la iglesia. Por eso les digo, lo mismo que vivió el apóstol Pablo y les confrontó, se pasa hoy en día. Decimos, Señor, tú eres lo primero para mí, yo te amo con todo mi corazón. Pero nos dejamos distraer por el mundo, por las redes, por todo lo que el mundo presenta delante nuestro, y dejamos a Dios en segundo lugar. Y eso causa la tibieza espiritual. Podemos decirnos, yo confío en Dios, pero viene el problema y nos desesperamos. Y es ahí donde mi vida está diciendo otra cosa de lo que mi boca habla. ¿Cierto que sí? Y les hago una ilustración. Habla alguien que dice
confiar. Pero cuando viene la crisis se llena de ansiedad, pierde la paz, deja de orar. Esto está tan difícil y le da como jartera a uno ya, esto no tiene sentido, y dejas de orar, dejas de creer, dejas de confiar. Esto está evidenciando algo. Y no se trata de falta de palabra, porque recibes palabra en la iglesia, recibes instrucción, ¿cierto? Todos recibimos mucha palabra. Los domingos, entre semana, miércoles, recibes los jueves, ¿cierto? Recibes palabras en las mañanas semanal. No es falta de palabra. No es que no la recibas. ¿Sabe cuál es el problema aquí? La convicción. Es falta de convicción en cada uno de nosotros. Y yo te pregunto algo. ¿Tu fe es algo que tú dices y proclamas, o es algo que se te está notando? ¿O es algo que sale? Esa presencia, esa esencia que se nota, que otros la notan. Haga esa pregunta. Segundo, una vida que solo tiene sentido con resurrección. Y aquí es donde continúa el apóstol Pablo, y él dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Porque sigue enfocado en la resurrección. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo ahora dice: miren nuestra vida, miren lo que vivimos. Los discípulos, los apóstoles vivieron ¿qué? Riesgo, enfrentaron oposición, persecución, muerte. Pablo dice: miren, nosotros pagamos el precio. Entonces se hace esta pregunta: entonces, ¿para qué vivir de esta manera si no existiese la resurrección? ¿Cierto? Iglesia, escúchame, el sacrificio solo tiene sentido cuando hay una eternidad. Ahí tiene sentido el sacrificio. Porque si todo termina aquí en la tierra con tu muerte y desapareces y ya no pasa nada más, busquemos entonces la comodidad. Evitemos el dolor. Viva solo para usted. Pero si realmente hay resurrección, entonces vale la pena obedecer. Vale la pena mantenerse firme. Vale la pena no rendirse. ¿Y qué con esta palabra? Y esto me preocupa, porque muchos cristianos vivimos como si no existiera resurrección. Hoy en día se vive como si no existiera. Siempre pensando en el yo, acomodándonos, viviendo una espiritualidad liviana. ¿Cierto? Repita conmigo: no estoy perdiendo, estoy invirtiendo en lo eterno. Todo lo que hagas tendrá una recompensa. Amén. Tercero, dice el apóstol Pablo, luego dice: y cada día muero. Y es la clave de una vida transformada. Esa es la clave. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo. Morir cada día es decidir no reaccionar como antes lo hacías antes de conocer a Cristo. Morir cada día es no dejarte llevar por tus emociones. Necesitamos permitir que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras emociones. No hacer lo que nosotros se nos antoja. Pensamos que somos libres, podemos hacer lo que quieran, ¿cierto? Pero no siempre es así, porque no todo lo que tú haces siempre te va a edificar, siempre te va a ser de bendición. Mira, morir cada día es perdonar aun cuando usted no quiera. No, pero es que me ofendieron. No, es que están hable y hable mal de mí. ¿Yo cómo los voy a perdonar? Morir cada día es perdonar. Es perdonar.
Y perdonar es olvidarte. No puedes decir yo ya lo perdoné y después andar sacándole los cueros al sol cada que existe cualquier roce. No, eso no es perdonar. Necesitas perdonar desde lo profundo de nuestro corazón y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, sácame de esto de aquí, pon amor en mi corazón, pon misericordia en mi corazón. Y tú perdonas a esa persona y le sigues hablando con amor, para que la otra persona sea transformada por el testimonio que le estás dando tú en ese momento. Amén. Morir cada día es callar cuando quieres responder. Es que me sacan la piedra y yo quiero decirles es de todo. Pero morir cada día es quedarte en silencio, esperando a que todo se calme. Porque en la ira, donde el fuego está encendido, solo pueden salir cosas que van a dañar y empeorar, ¿cierto? Morir cada día es obedecer aunque cueste. Obedecer. No, es que nos toca ayunar, es que nos toca orar, es que listo, Dios me dice en Deuteronomio capítulo 28, todo ese capítulo habla de las bendiciones, pero me dice: yo te bendigo en el campo, en la ciudad, aquí, allá y en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, pero si guardas mis mandamientos. Cuesta. Necesitamos esforzarnos, necesitamos convicción, pero necesitamos obedecer. Eso es morir cada día. Esto es un cristianismo real. Y esto es lo que realmente te hace diferente. Dios nos llama, nos está haciendo el llamado a ser diferentes. Y el ser diferentes y el nosotros estar ahí pendientes de que hay una resurrección y que tenemos que hacer algo, que no podemos seguir viviendo igual, esto te lleva no solo a que usted lo haga los domingos, sino que usted también lo haga los lunes, los martes, los miércoles, lo haga siempre. No es solo aquí, es siempre donde necesitamos morir continuamente. Mira, y el que entiende la resurrección incluso no tiene problemas en morir hoy, ¿cierto? Si usted logra entender la dimensión de la grandeza, de lo que significa la resurrección, a usted no va a tener ningún problema en morir hoy. Anote esto. El mayor enemigo de tu propósito, ¿sabía usted que no es el diablo? Somos nosotros mismos. Son tus deseos, son tus pasiones, es tu carne sin rendirla delante de Dios. Ese es el mayor enemigo de tus propósitos. A veces decimos: es que yo quiero salir adelante, es que yo quiero que Dios me use, es que yo quiero hacer esto, aquello y aquello, y sueñas y lo visualizas, ¿cierto? Pero muchas veces lo que te está frenando para que el Espíritu de Dios se mueva con poder en tu vida, en tu casa, suele ser nosotros mismos, mi carne, mis deseos. Es que no siento los deseos de orar o de estudiar de la palabra, es mi carne, mi carne. El rendirse es el caminar diario con el Espíritu de Dios, estar consciente que el Espíritu de Dios está dentro de ti, te está viendo, y en ese consciente es donde uno procura siempre con todo su corazón la santidad, la obediencia. Dios está ahí, Dios me está mirando, no voy a hablar lo que no debo. Dios está ahí, Dios me está mirando, el Espíritu de Dios está ahí, no voy a hacer un acto incorrecto. La palabra de Dios dice: ama la justicia, la misericordia. A eso nos llama Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Lo dice en el libro de Miqueas. Más que amar la justicia, hacer misericordia. Si lográsemos entender lo que Dios nos dice a través de su palabra, le aseguro que usted comenzará a cumplir los propósitos de Dios para su vida. Y los propósitos de Dios para su vida son de bendición, no son de maldición, son de bendición, son de prosperidad. Y es con su presencia donde te llena, como lo decíamos en el domingo pasado, el peso de su gloria, viviendo en tu vida, viviendo en tu casa, rodeando todo. Y Dios me hablaba a mí
el viernes en la noche y me decía algo que lo habíamos predicado hace 15 días, es el peso de su gloria. Es su presencia lo que define todo en tu casa. Si tú mantienes y permites que sea la presencia de Dios la que habite en tu casa, todo cambia. Es como cuando aquellas personas se llevaron el arca del pacto a su casa y fueron bendecidos porque la presencia de Dios estaba día y noche en su casa. Imagine si usted provoca la presencia de Dios día y noche en su casa, usted va a ser bendecido. Vas a ser bendecido. A veces decimos, ¿y por qué esto no se da? ¿Y por qué aquello no se da? Seguro falta más presencia de Dios en tu casa. Necesitamos provocar esa presencia de Dios en nuestra casa. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Lo hacemos a través de la adoración a nuestro Dios. Cuando es de corazón. Cuando lo hacemos con todo nuestro ser. Es el anhelar esa presencia, lo que la trae, lo que la llena. Y de pronto a veces uno dice, pero yo estoy orando. Mira que de pronto te hace falta más deseo, ¿cierto? Porque a veces podemos orar a las carreras o orar por rutina, pero otra cosa es cuando derramas tu corazón, cuando lo haces con todo tu ser. Primer mandamiento: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Analice esas 3 palabras, son muy profundas. Va mucho más allá de lo que nuestra mente de pronto hace en el día a día. Eso atrae la gloria de su presencia sobre cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Cuidado con nosotros mismos, que somos los que frenamos ese fluir de Dios, ese propósito en cada uno de nosotros. Cuarto, cuidado con lo que nosotros escuchamos. Porque con esto cierra el apóstol Pablo en este pasaje. Dice, tengan cuidado con lo que ustedes escuchan. Dicen, no erréis. Y esto significa, tú te estás desviando sin ni siquiera darte cuenta. Te estás desviando y no te has dado cuenta, te has dejado llevar. Y por eso Pablo revela que esta es la raíz. Y dice, las malas conversaciones. Las malas conversaciones. Porque hay conversaciones que enfrían tu fe. Hay conversaciones que justifican la mediocridad espiritual. Hay conversaciones que te hacen ver normal lo que Dios ya llamó pecado. Lo que Dios ya te dijo es que tienes que soltarlo para que yo pueda estar ahí en tu casa. Es que tienes que hacer lo que te he dicho que lo hagas, pero llevas mucho tiempo y nada que lo haces. Este tipo de conversaciones que pueden ser físicas o puede ser el mismo enemigo hablándote todo el tiempo al oído, lo que te hace que todo sea normal o cuando Dios ya lo ha reprobado. Y poco a poco, sin darte cuenta, te desconectas. ¿Qué será que yo ya no siento igual? Eso tiene que ser la iglesia, que yo llego y no se siente nada. No, somos nosotros que nos desconectamos. Mira, no todo lo que te rodea es inocente, no. Hay voces asignadas específicamente para debilitar tu convicción. Y lleves esa palabra, convicción, y estúdiela, y profundícela, y analícela, porque esta palabra es determinante para su vida. Y hoy en día no solo son personas, también son, como lo dijimos al comienzo, sean estas conversaciones, estas malas conversaciones a través de las redes sociales, contenido que consumimos, voces que escuchamos continuamente. Porque lo que nosotros escuchamos comienza a formar nuestras creencias. Y lo que nosotros creemos determina lo que nosotros vivimos en el día a día. Cómo tú te mueves, cómo lo que tú haces depende de lo que tú estás creyendo, que primero entró por lo que tú escuchaste. ¿Amén? No todo lo que te rodea te edifica. Entonces, todo cambia si nosotros creemos de verdad.
si creemos de verdad en Dios, si creemos de verdad en la resurrección. Tu vida depende de lo que crees sobre la resurrección. Si de verdad crees que hay resurrección para ti, tu fe debe notarse. Tu sacrificio tiene sentido y tu vida día a día debe reflejarlo. Amén. Pongámonos de pie por un momento. Cierra tus ojos. Porque el Espíritu Santo de Dios hoy quiere hablar a nuestros corazones. Hoy quiere hablar a nuestra vida. Permite que el Espíritu de Dios obre. Y vas a permitir que el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón hoy. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que confronte nuestra verdad. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios confronte lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Mira que muchas veces es necesario hacernos esa pregunta internamente y que tú te digas, ¿cuánto es lo que yo creo? ¿Cuánto yo creo de verdad? ¿Cuán real es mi fe? ¿Cuánto yo creo de verdad? Porque puede que haya gente que me están escuchando y que se enfrió por alguna manera, por algún motivo. Puede que haya personas que se acomodaron, que se sintieron ya cómodas, que dejaron de creer como antes, ya no creen como antes, dejaron de creer en Dios. Y hoy el Espíritu Santo quiere levantarnos una vez más, quiere renovar nuestra fe. Y si tú quieres levantar tus manos, y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que queremos volver a ese nivel de fe. Queremos volver a esos niveles donde Dios quiere tenernos, como cuando la primera vez que nosotros le conocimos y que Jesús llenó nuestro corazón y todo nuestro ser, completamente todo nuestro ser se estremecía del amor que Cristo llenaba dentro de nosotros. No podemos desviarnos, no podemos salirnos de ese punto, y allá Dios quiere llevarnos. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Necesitas volver a ese mismo nivel de fe. Señor, hoy te pido que despiertes nuestra fe. Y ahí dígale al Espíritu Santo de Dios: despierta mi fe, Espíritu de Dios. Necesito despertar, no puedo seguir quieto, no puedo seguir dormido. No puedo seguir en ese estado en el cual el enemigo o mis propios deseos me han hecho caer, donde te sientes en un lodo que no te puede levantar, que sientes que no avanzas. Espíritu Santo de Dios, hoy sácanos de la rutina, sácanos de lo superficial. Llévanos a tener una convicción real. Levanta tu iglesia, Espíritu Santo de Dios. Llévanos a experimentar una convicción real de cuán poderoso eres tú, de cuán grande es tu presencia que habita en este lugar. Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios no cortó las cadenas que te ataban. Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios no quitó los velos que habían en tu mente. Esos velos, esas estructuras que habían en tu corazón. Y entonces, ¿por qué flaqueamos? ¿Por qué debilitamos en nuestra fe si Dios ha hecho tantas cosas grandes en cada uno de nosotros? Necesitamos despertar, necesitamos levantarnos en una fe fuerte, fortalecida, porque no estás llamado a vivir a este mundo, a lo que este mundo determine. No estás llamado a eso. Dios te llama
a más allá. Dios te llama a un propósito. Dios te llama a una eternidad. Y por eso hoy nosotros le vamos a decir: Señor, yo por eso hoy necesito morir. Necesito morir a mis deseos. Necesito morir a mis pasiones. Todo aquello que tanto me gusta, pero que me está alejando de tu propósito. Y hay un fuego dentro de mí que dice: sí, hay un propósito. Hay algo que yo tengo que hacer aquí en esta tierra, porque yo no vine a esta tierra para pasar desapercibido y para no dejar una huella que transforme generaciones. No, Dios no te ha llamado a que te quedes quieto. Dios te tiene para cosas grandes, pero necesitas levantarte. Necesitas levantarte. Levántate por tu familia, levántate por tus hijos, levántate por la cantidad de gente que hoy en día muere sin conocer de Cristo. Son muchos. Son muchos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para cumplir ese propósito? Jesús nos dejó una tarea muy clara: vayan y prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios. No hay otro, no existe otro. No es que simplemente vengamos a la iglesia y cantemos y adoremos y estemos recibiendo y demos un abrazo. No, necesitamos ir por aquellos que no conocen de Cristo. Si realmente creemos en una eternidad, creemos por una resurrección, necesitamos llevarle ese mensaje a otros, porque si no terminaríamos siendo personas egocéntricas que solo pensamos en nosotros, cuando Jesús lo primero que dijo fue: vayan, compartan que hay salvación, que hay un Cristo vivo. Pero necesitamos que nuestra fe se comience a notar, que tu fe se note en tu forma de hablar, que tu fe se note en tu forma de vivir. Amén. Córtela. Gracias te damos. Dele gracias a Dios por este tiempo y dele gracias a Dios